Señor, ten misericordia de nosotros y por favor muéstranos a Cristo. El tema que nos corresponde en Efesios, Señor, es un tema muy polémico. Es un tema que las personas ligeramente sacan prejuicios. Y que yo entiendo, Señor, por tu palabra, que solamente el Espíritu Santo puede traer revelación a nuestras vidas de tu palabra. Así que mi único clamor en esta mañana es que el Santo Espíritu sea abriendo corazones, ablandando corazones y dando vida a los que no la tengan en esta mañana, Señor. Padre, por favor, ten piedad y háblanos y muéstranos a Cristo y su Evangelio. Tú conoces las debilidades de quien habla, tanto de los que escuchan, pero gracias a Dios tu palabra no es débil, Señor. Estamos en la mano de un Dios fuerte, poderoso y soberano, donde tu poder se perfecciona, Señor, en nuestras debilidades. Así que antes de iniciar, Señor, perdónanos, límpianos, danos de tu gracia para entender de lo que de la gracia tú nos das. Y bendice esta mañana, Señor, no solamente aquí, sino todas aquellas iglesias en donde tu palabra es predicada con la máxima fidelidad posible a través de pecadores redimidos. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy nos corresponde Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, era del 3 al 6, pero no alcancé a terminarlo, no porque no haya tenido tiempo, sino es mejor masticado. Deben hacer esta introducción que va a ser un poco rara para ustedes, pero ustedes han visto que en la actualidad hay mucho reality. Han visto, si tienen algunos canales extranjeros o si han leído, hay mucho reality. Hay reality de los que hacen carros, hay reality de los que hacen motos, hay reality de los chefs. Inclusive hay realities medio raros como esas personas que son acumuladores. No sé si han visto que tienen su casa llena de ropa nueva que nunca usan. Pero hay un reality que me llamó la atención y lo quiero traer como ilustración para la introducción del sermón. Hay un reality que es muy curioso, que es de las personas más tacañas del mundo. De verdad está en un canal, se llama Travel and Living, the Channel de Discovery. Y quiero traerles un caso, el último caso que el periódico El Tiempo sacó un artículo de este caso que es curioso. El caso es de una mujer, se llama Kate Hashimoto. Espero que así se diga. Ella es contadora pública en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, donde ella se las arregla para vivir con $200 al mes, si me permiten redondear, más o menos como 600,000 pesos. Pero de verdad, Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo y con eso es bien complicado vivir. Ella se las arregla, pero el problema no es que no tenga dinero. Ella ahorra mensualmente $4,000. Vive con 200 y ahorra 4,000. En términos redondos, ella gana como 12 millones de pesos, pero vive con 600,000 pesos. Ahora, lo interesante es cómo ella ahorra el dinero. Y de verdad, eso es un artículo, si quieren al final se los puedo dar para que verifiquen esa información. Dice que ella lava su ropa mientras se baña en la ducha. Hace 8 años no compra una prenda de vestir, sus medias están raídas y sus camisas rotas. No utiliza papel higiénico porque le parece absurdo pagar por algo que va a terminar en la caneca. Dice que los desodorantes, cepillos de dientes y hasta los tampones que usa normalmente son muestras gratis que ella almacena en una caja. No gasta dinero en comida porque ella busca su comida en la basura. Esto es real. Suena extremo, pero es real. Entonces es de un programa llamado Tacaños Extremos. Entonces tal vez ustedes estén pensando, bueno, pastor, ¿usted por qué trae a colación una cosa así como tan degradante? Porque les comparto la vida de una persona que tiene riquezas, que tiene bienes, pero que prefiere vivir una vida miserable. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho con nosotros, porque también me temo que nosotros somos como esa mujer, no digamos que una vida tacaña, pero sí teniendo tesoros inescrutables, grandes, poderosos en Cristo, preferimos sacar fuerza de la basura de este mundo. Ahora, la basura de este mundo, cuando hablo de basura de este mundo, es todo aquello en donde yo pretenda coger fuerza, todo aquello donde yo prefiera contener gozo, todo aquello que yo quiera buscar para mi vida que no sea Cristo. Entonces, yo quiero encerrar todo eso a los ojos de la Escritura como basura. El problema es que como creyentes no vemos la basura como basura. ¿Me explico?
Cristo en la Biblia se nos manifiesta como una fuente inagotable de poder para la vida de un creyente. Es mi comida, dice la palabra del Señor. Entonces mi gozo viene de Cristo, mi paz viene de Cristo, todo viene de Cristo, pero cuando las cosas se cambian y yo quiero buscar mi gozo, mi alegría en las cosas de este mundo, estoy cambiando un plato de comida increíble que me da Cristo por comer basura de este mundo. Hay un caso en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2, no lo busquen, les voy a citar, donde el Señor le dice esto al pueblo. Así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor le está diciendo a su pueblo, y tal vez nos diga hoy: ¿qué mal hice yo para que ustedes no quieran comer de mí? Si me permiten la analogía, ¿qué mal hice yo para que no quieran alimentarse de mi hijo? ¿Qué mal hice yo para que no quieran depender de Cristo? Y los que conocen saben la respuesta. El Señor dice: dos males ha hecho este pueblo, ¿recuerdan? Me abandonaron a mí, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, dejaron de tomar de la fuente que es Dios mismo, se alejan para tomar fuentes hechas por ellos mismos. Esto no parece como complicado de que sí, que me alejé del Señor, pero de verdad no es una simple declaración. Eso es una vida miserable. Una vida sin Cristo como fundamento, una vida sin Cristo como la roca. Algo está haciendo eso. Y sea lo que sea, no trae ni gozo ni paz, sino trae miseria y dolor. Dice el Señor, siguiendo en el caso de ellos: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses por aquellos que no son dioses? Y dice el Señor mismo: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Déjeme leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿alguna vez alguna nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Eso suena fuerte. Cambiamos al glorioso Dios por ídolos inútiles. Y las consecuencias, el Señor sigue diciendo: tu maldad te castigará, y verás cuán malo y amargo es haber alejado de tu Dios. O sea, no tener a Cristo como un alimento y como roca, aun siendo como creyentes, trae consecuencias y trae mucho dolor. Yo quiero recordarles una vez más que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia a los Efesios, gracias a Dios es inspirado por Dios y no fueron los hombres los que escribieron. Cuando ven a la iglesia a los Efesios con problemas en el matrimonio, hombres que no están haciendo su rol como maridos, hijos que no se someten a sus padres, disciplinas mal aplicadas, escuchando todo viento de doctrina, el apóstol Pablo no llega a ellos con una lista de reglas, o no llega a ellos diciendo: tanto tiempo, más o menos 2 años gasté discipulándolos para esto. ¿Saben qué sabe Pablo y que se nos ha perdido de vista a nosotros? Que la iglesia de Éfeso se ha alejado de la fuente de agua viva, y la iglesia de Éfeso, y tal vez muchos de nosotros, está cavando su propia cisterna, porque el Señor deja claro: separados de mí, nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces son dos realidades: o estamos pegados a Cristo, permaneciendo en Cristo, o lejos de Cristo. Entonces, dice el Señor, van a saber cuán malo y cuán amargo es haberse alejado de mí. Y la intención de esta mañana es predicar los 2 primeros versículos de Efesios 1, 3 al 4, a ver qué nos dice el Señor. Yo quiero compartirles un secreto. ¿Están listos? Un increíble secreto que muchos conocemos, pero que cuesta aceptarlo. La carne, mi vida, no tiene un gramo de poder para cambiarme. ¿Qué dicen? Mi carne no tiene absolutamente nada bueno, ni fuerte, ni sólido para cambiarme. ¿Sí? Ustedes dicen: bueno, pastor, eso lo sé. Pero lo mismo, la cantaleta no tiene un ástimo de poder, ni escribir con labiales en un espejo, ¿sí? O colocarle versículos en una billetera. O hay gente que dice: mire, pastor, yo le he hablado tanto a mis hijos, a mi esposo a los hijos, que los llevé al infierno para que temblaran. ¿Qué diría Efesios? ¿Qué diría Pablo? No necesitamos que lo lleve al infierno. No necesitamos que lo esté golpeando. ¿Qué necesita según Pablo? Llévelo a Cristo. Porque la realidad en la vida de los Efesios o en la vida de muchos de Betania es que nos hemos alejado de Cristo como la fuente de poder y hemos estado buscando otra cosa. Dice el Señor: sin embargo, el pueblo ha cambiado a su glorioso Dios
por ídolos inútiles, y no hay nada más inútil que mi carne. ¿Qué piensan de eso? O sea, la Biblia nos dice que el pámpano se puede autosostener, autolimpiar. De ninguna manera. Dependo de la vid que es Cristo, dependo del labrador que está por fuera, que es mi Padre, y del poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Eso es una realidad, pero que a la carne no le gusta escuchar, le molesta. Es igualmente cierto que si estamos en Cristo hay fruto. Yo no quiero que vayan a pensar, bueno, el pastor se va para un lado. No, si estamos en Cristo hay fruto. ¿Y cuál es el fruto de un cristiano? Cristo. Si el árbol es Cristo, el fruto de un pámpano va a ser Cristo. ¿Y todas las glorias de quién? De Cristo. Entonces, vayan a Efesios, por favor, con esta breve introducción, y vamos a leer Efesios 1, 3 al 14. Es una lectura larga, pero ya les voy a explicar por qué. Efesios capítulo 1, 3 al 14. Recuerden que esta carta está dirigida no solamente para exhortar en los últimos capítulos, sino para animar y fortalecer en Cristo a la iglesia de Éfeso. Efesios 1, 3 al 14. Y esto es un dato histórico. O Efesios 1, 3 al 14 en nuestro lenguaje es una sola frase. O sea, desde que empieza Efesios 1, 3 y acaba el 14 es una sola frase en el griego. Nosotros la tenemos dividida como en 5 o 6 frases, pero en el original griego es solo una frase. Y quiero leerla como si fuera una sola frase. Y quiero que piensen que ustedes son los que están en Éfeso, sufriendo por el pecado, sufriendo por la presión del mundo, sufriendo con los ataques de Satanás, cayendo y debilitándose en su fe y en su actividad diaria con Dios, haciendo cosas que no convienen, y les leen esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo no sé si ustedes puedan ver cuando están leyendo, pero lo que está haciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es diciéndole todo lo que Dios va a hacer o que Dios ya hizo. Ya hizo. Todos los tesoros que ya tienen, que son tan increíbles y que son seguros. Pero por causa de muchas situaciones, la iglesia de Éfeso está cayendo, olvidándose de la fuente de agua viva y aferrándose a cosas que no dan poder. Efesios 1:3, y vamos a iniciar. La carta inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro verso inicia diciendo bendito. Y lo que significa bendito, a diferencia de bendijo, es que dice Pablo a la iglesia de los Efesios: Dios es digno de toda alabanza y de toda honra, a pesar de la situación que estén viviendo. Dios es digno de toda alabanza y de toda gloria, a pesar de lo que están padeciendo la iglesia. Y dice que nos bendijo, y la palabra nos bendijo en el griego es bien bonita, porque nos habla de que Dios habló bien. También significa que Dios nos prosperó.
que Dios nos bendijo y nos hizo felices. La palabra bendecir es bien decir. Dios dice, bendito, digno de gloria es aquel que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, Dios nos dotó ya en Cristo con toda bendición espiritual para vivir una vida espiritual. Entonces, yo quiero hacer esta aclaración. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero no dice aquí que con toda bendición material. Ahorita vamos a mirar por qué les digo esto. Entonces, de entrada, el apóstol Pablo le está hablando a los efesios, miren, al Dios que ustedes se están descuidando, al Dios que se están alejando, Él es digno. Porque de las cosas que tal vez ustedes y yo nos estemos quejando, Dios dice, yo ya les di todo. ¿A quién nos dio? A Cristo mismo. Y lastimosamente, ese Cristo tan increíble para la iglesia de Éfeso y tal vez para muchos de nosotros ya no es suficiente. Ya no es suficiente esa perla del gran precio. Dice, estas bendiciones vienen ¿de dónde? De los lugares celestiales en Cristo. Nos hablan del origen de estas bendiciones. ¿Esas bendiciones nacen de nosotros? No. Vienen de lo alto. Se originan en Dios y no en nosotros. Y esas bendiciones espirituales no son una recompensa. Nos la dieron ya por causa de ¿quién? De Cristo. Están ahí. ¿Se van a ir alguna vez? ¿Qué dicen? ¿Dejan de ser alguna vez? ¿El pecado las va a opacar? Ahí sí no es difícil, ¿no? Pero vamos a hablar de eso ahorita un poco de la carne. Entonces, nada en esta tierra, nada en tu propia vida puede producir estas bendiciones. Absolutamente nada. Todas esas bendiciones vienen a través de ¿quién? De Cristo. Esas bendiciones las recibimos por la obra de Cristo, no por nuestra obra. Y fuera de Él es imposible que recibamos algo de buena bendición. Déjenme decirles algo. ¿A ustedes les ha pasado, como a mí, que llega una bendición extra, un recurso extra de dinero y qué decimos? ¡Ah, qué bueno es el Señor, me bendijo! ¿Sí? Y si sale una oferta de trabajo y las cosas se están mejorando, decimos automáticamente, qué bueno, Dios me bendijo. Pero cuando las cosas no salen conforme queremos o se cambia la provisión, ¿qué empezamos a pensar? Tal vez es, Dios me olvidó, Dios me estará disciplinando, Dios, ¿qué propósito tiene esto conmigo? Y empieza a decir el Señor, yo ya los bendije con toda bendición espiritual y no es suficiente. Ya les di a mi hijo completamente, porque dentro de nuestra necedad, nosotros medimos la bendición de Dios es en aspectos materiales. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que Dios vino a bendecir solo a los pobres. No estamos hablando de que nuestra economía es la que movió a Dios de ninguna manera, pero nosotros tenemos la tendencia a ver la vida cristiana, si tengo buena salud, si no tengo buena salud, si tengo buena economía, si hay buenos negocios, si hay buenos prospectos, y decimos, yo soy bendecido por el Señor. No, independientemente de las circunstancias, yo ya soy bendecido por el Señor. Y tengo un regalo y un tesoro completo que es en Cristo Jesús. Entonces el Evangelio no ofrece primordialmente cosas materiales. El Evangelio primordialmente, ¿qué nos da? Vamos a verlo. Dice, cuando llegamos a ser cristianos, ¿qué beneficios recibimos de Cristo? Piensen en sus cabezas, no hablen en voz alta. Vamos a ver si logro. ¿Qué beneficio? Entonces empezamos, bueno, pastor, recibo perdón, recibo esperanza, ¿sí? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? No, y sí. Porque estamos viendo las arandelas y no estamos viendo cuál fue el regalo que se nos dio. ¿Cuál fue el regalo que se nos dio? Cristo. O sea, no recibimos un paquete de beneficios de tienes perdón, tienes esperanza, tienes gozo, no. Les di a Cristo y si nos dio a Cristo, ¿qué nos dio? Todo. ¿Estamos bien? Miren, cuando el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, si esto que estoy diciendo conforme a la Biblia es verdad, vamos a comprobarlo. Miren cómo el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, después de dar su testimonio de todo lo que él era, voy a usarla otra vez, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y miren cómo él dice lo siguiente. Antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he desechado todo y lo considero
basura a fin de ganar a Cristo, para llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe que Él me dio en Cristo Jesús, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la obra de su Hijo o por medio de la fe. Entonces el apóstol Pablo no está escribiendo cosas romanticonas. El problema, si me permiten, es que tal vez aquí sentados hoy no hemos visto a Cristo como la Biblia nos lo presenta, como ese tesoro, como esa perla de gran precio que el Señor nos lo muestra. Entonces, cuando estamos unidos a Cristo, esto ya lo vimos en la unión con Cristo, morimos en Cristo, fuimos sepultados en Cristo, resucitamos con Cristo. Esto, ustedes me dirán, ¿ya estamos reinando con Cristo o todavía no? ¿Qué dicen? Pastor, pero si yo ya estoy reinando con Cristo, ¿por qué no vivo como rey? Otra vez se desenfocan de lo que el Señor está prometiendo y ya dio espiritualmente. Ya estamos reinando con Él en los lugares celestiales en Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante en Efesios. Entonces, déjenme hacer esta pregunta. ¿Ustedes y yo estaríamos de acuerdo que toda bendición que llega del Padre a nosotros es por medio de Cristo? Toda bendición, y voy a agregar sea espiritual o material, nos llega a través de Cristo. Amén. Ok. Entonces, ¿por qué queremos buscar la bendición de Dios en otra cosa que no sea el mismo Señor? ¿Por qué yo quiero buscar la bendición de mi vida en mí mismo, en economía o en mis estudios o en mi trabajo? Y ustedes dicen, pastor, eso no es así. Algo nos está alejando del Señor y aún cosas buenas. Algo nos está alejando de Dios y aún cosas buenas. Y el Señor dice, Javier, toda la bendición que yo te doy es en Cristo. Sí, amén. ¿Por qué no buscas a Cristo? ¿Por qué no buscas la fuente de toda bendición? ¿Y por qué le da la espalda? Y es la pregunta que hacemos hoy. Hermanos, hablando con nuestros ancianos, quiero hacer una pregunta de lo que estuvimos estudiando. ¿Por qué nos congregamos hoy? Pregunta. ¿Porque Dios necesita de nosotros o nosotros de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la convocación que Dios hace, ¿quién la está haciendo? Obviamente, ya lo dije, Dios, es Cristo. ¿Por qué? Solo quiero recordarles, cuando el Señor resucitó, ¿recuerdan? La primera persona que se le apareció fue a María Magdalena. ¿Y qué hizo con María Magdalena? La consoló y la animó. Y esto lo compartimos ayer con los hermanos. Pero ustedes recuerdan cuál fue el mensaje que Dios le dio a estas mujeres. Recuerdan que le dijo, vayan y díganle, ¿a quién? ¿Recuerdan quién fue la primera persona que el Señor mandó a decirle? Díganle a Pedro. ¿Qué piensan de eso? O sea, recuerden que cuando el Señor estaba siendo confrontado y estaba siendo latigado, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Y justamente por causa de su pecado. 3 días después, o sea, eso fue viernes, el domingo, lo primero que le dice el Señor a las mujeres es, vaya, dígale a Pedro. ¿Qué significa eso? Que lo único que va a consolar a Pedro es Cristo mismo. Lo único que consoló a las mujeres, recuerda que ellas pensaban que era el hortelano. Señor, sí, el que dueño del huerto. Señor, ¿en dónde lo pusiste? Hasta que él gritó, María. Y ella lo reconoció y le dijo, Raboni. ¿Y qué fue lo que quiso hacer con Jesús? ¿Recuerdan? Se aferró a él de tal forma, dice, ya no se me vuelve a ir. Pero el Señor dijo, yo tengo que subir al Padre, María. Vaya, y le da la razón. Luego apareció los del camino de Emaús, ¿recuerdan? Y entonces ellos están tristes porque murió el Nazareno. Y ellos dicen, el que nos había de redimir. Y la pregunta, ellos dicen, él nos había de redimir, pero no lo hizo. De nuevo, ellos están esperando una redención física, un poderío militar. Pero realmente a los hijos ya Dios los había redimido. Sí. ¿Ellos lo creían? No. Porque ellos están esperando una redención militar y tal vez muchos de nosotros estemos en esa misma tónica. Y el Señor les habla de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Y de quién les habla? De Él mismo. ¿Y saben cuál fue la reacción de los del camino de Emaús? Nuestro corazón ardía. El Señor sabe que María necesita de Jesús, de Él mismo. El Señor sabe que los del camino de Emaús necesitan a Jesús mismo. Y por la noche se le aparece a los discípulos. Están en el aposento alto, están cenando. ¿Y qué es lo primero que le dice el Señor Jesús apenas llega? Paz a vosotros. Es Cristo mismo, a través de su palabra, a través de hombres débiles en muchas maneras,
que quiere consolar, que quiere dar paz, que quiere dar edificación y que quiere mostrarse a la iglesia hoy diciendo, me necesitan a mí. Porque al final de todo, mis hermanos, lo que se desprecia aquí no es al pastor Javier ni al anciano Jaime, lo que se desprecia aquí es a Cristo y a Él solamente. Amén. Bueno, no le digo amén a que falte, ¿no? Sino si eso es verdad. Entonces, la pregunta que debe surgir en ese momento es, ¿qué es o quién es Cristo para ti realmente? Al final del día, solo hay dos respuestas, o dependemos de Él o dependemos de nosotros. Y una de esas respuestas trae mucha miseria a nosotros. Ahora quiero empezar a hacer una seguidilla de preguntas del texto y las vamos a ir resolviendo. ¿Cómo nos llegaron esas bendiciones espirituales? ¿De qué forma nos llegaron? Yo sé, la Biblia dice en Cristo, pero ¿cómo nos llegaron? ¿Esas bendiciones nos llegaron por fe? O sea, ¿creemos que eso es real por fe? Nos llegaron por fe. Ok. Esa fe, yo sé que ustedes conocen la mayoría de la respuesta, pero ¿esa fe la producimos nosotros o nos la dio Dios? Ok, vamos bien. Esa fe que Dios nos dio para recibir todas esas bendiciones espirituales, ¿nos las dio cuando estábamos enfermos en delitos y pecados o muertos? Entonces, estábamos muertos y Dios nos dio una fe, y cuando dio una fe para creer que todo lo que Él hizo es una realidad. Entonces, si ustedes tienen vida espiritual, solamente la gloria es de Dios. Ok. Entonces, es Dios quien da vida a los muertos y el origen de nuestra fe se encuentra en Dios, no en nosotros. ¿En qué momento la fe empieza a ser algo de nosotros y no de Dios? Nunca. 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 La fe siempre va a ser un don de Dios. Entonces, ¿cuándo el Señor nos bendijo con todas esas bendiciones espirituales por fe? Pero Señor, ¿cuándo diseñaste esto? ¿Qué dice el versículo? Desde antes nos escogió, desde antes de la fundación del mundo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escuchen bien porque aquí se pone más difícil la cosa. Decidió escoger a un grupo de personas y una cantidad de un mundo para salvarlos, amorosamente y por gracia. Y a otros los va a dejar vivir conforme a su voluntad, conforme a sus delitos y pecados. Pero a unos el Señor, desde antes de la fundación del mundo, salvarlos. Y esto genera polémica, pero yo quiero que piensen en la gracia del Señor tan increíble que te puso a ti y a mí, si estamos en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser destinados para salvación. Pregunta, ¿desde cuándo nos ama Dios? Voy a volver a preguntar, ¿Dios nos ama desde que creemos en Él? Desde que nos escogió, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero vamos a resolver preguntas. Bueno, pastor, ¿por qué Él lo escogió a usted? ¿O por qué te escogió a ti? ¿Cuál es la respuesta? Él quiso mostrar amor. Listo, quiero amar. Ya, voy a amar. Ok, la segunda pregunta es, sí, pero ¿por qué me amó a mí? O sea, ¿qué lo motivó a amar? Yo sé, listo, ya, me amó antes pero ¿por qué me ama a mí? Ahora, yo no quiero que ustedes se pongan a pensar porque tengo fe o porque... No. La única respuesta correcta es que Dios te amó y planeó darse gloria a Él mismo a través de su Hijo Jesucristo, para que en todo Él sea glorificado. Él quiso traer gloria a su nombre, no por causa tuya, sino a pesar tuya, por la gracia del Señor. Eso es medio enredado. La motivación de Dios a amarte nace de Él mismo. O sea, la motivación de Dios a amarnos no nace de algo que hizo Diego o algo que hizo Rubí, no. La motivación de Dios para amarnos nace en Dios y termina en Dios. O sea, no hay nada en nosotros que haya estimulado ese amor a Dios. Entonces, pero pastor, listo, está bien, pero ¿qué vio Dios en mí de verdad? ¿Qué le hizo amarme? Pastor, ¿será que Él vio que yo iba a creer en Él y por eso me escogió? ¿O Él vio que yo iba a ser un hombre de confianza y que iba a hacer su voluntad? Y la respuesta correcta es, la verdad, hermano, que estás aquí, Dios no vio absolutamente nada bueno que le moviera. Es más, si Dios fuera a hacer eso, a moverse por algo, no estaríamos aquí hoy, exterminados en el infierno, porque nosotros por nuestro pecado justamente merecemos todos aquí el infierno, desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces,
Dios nos amó única y exclusivamente porque nos ve en Cristo. Y esto sobresalta lo que es Cristo para nosotros. Porque, miren, ahorita vamos a ver, hay una tendencia entonces, bueno, Señor, ya me dice la salvación por gracia, pero ahora yo tengo que sostenerla. El solo hecho de empezar a sostenerla en mis fuerzas ya es una ofensa terrible a la gracia de Dios. Y vamos a ver por qué. Pero, pastor, viene la pregunta que cuando se habla de la escogencia de Dios sale, pastor, pero si Dios escogió a unos para salvación y otros para condenación, ¿no es Dios injusto? Y la respuesta es, como dice Gracias en Romanos, de ninguna manera. La verdad es que nadie que está aquí merece ser salvo. O sea, nadie que está aquí se ha ganado la salvación. Si han sido salvos fue que Dios en su gracia soberana te la dio. Pero al mismo tiempo, si Dios hubiera mostrado su perfecta justicia a toda la creación y todos fuéramos al infierno, Dios sigue siendo justo y Dios sigue siendo bueno y amoroso. Pero, pastor, y es tan increíble que la carta de los Efesios lleva una transición, porque llegamos a Efesios 2. Cuando la gente se empieza a hacer esas preguntas, llegamos a Efesios 2 y él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, ni siquiera fue que tú levantaste la mano y le aceptaste, estabas muerto. Déjenme poner esto. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿por qué cuando el Señor llamó a Lázaro, Lázaro se levantó? Entonces, porque tuvo fe. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué parte de su podrido cuerpo que ya olía feo estaba la fe? Porque yo no la encuentro. Dice, no tuvo fe. Fue que escuchó la voz de Dios. Dice, qué bueno, se le murió todo menos los oídos. Pastor, entonces no entiendo. Dice exactamente lo que dice la Biblia. Dios, en su poder y en su gracia, solo Él puede dar vida a los muertos. Y una vez que le da vida, solo Dios los puede sostener, porque Él empezó una buena obra y la va a perfeccionar. No por culpa de ustedes, sino por causa de su gloria. ¿No es Cristo un tesoro tan increíble, desperdiciado y no visto de una manera tan increíble? Y a veces, como dice en la carta, en Jeremías, cambia las cosas que no son Dios por cosas que son inútiles. Y no hay nada más inútil que creer que yo puedo crecer en santidad en mis fuerzas. Y ahorita lo voy a mostrar. No hay nada más inútil, ni nada más frustrante que puedan creer que uno mismo puede cambiar. Señor, te he pedido tanto que me cambies. Y Señor, no pasa nada, Señor, y doblo rodillas y me levanto por la mañana y me salí de esto, ya no miro aquello. Cuando el Señor dice, yo soy fiel y justo para perdonar y limpiar de todo pecado, no tú. Yo soy el fiel y justo, tú no eres nadie. Tu deber es confesarlo. Lo que pasa es que quieres confesarlo y arreglarlo en la misma cosa, y nadie puede hacer eso. Tal vez esto suene difícil de escuchar, pero seguro que lo que sigue ahorita les va a responder eso. Entonces, la otra pregunta que surge es, pastor, ¿y el libre albedrío? Yo sé que hay mucha confusión con ese tema, pero el libre albedrío existe. ¿Sí? Y al final el libre albedrío existe. Pero el hombre que está muerto en delitos y pecados solo tiene libertad para hacer ¿qué? Lo malo. Entonces, al final de cuentas, no es libre, sino esclavo del pecado. En esa libertad que el hombre clama tener, es imposible que busque a Dios. Preguntémosle al apóstol Pablo, ¿qué hacía él en su libre albedrío? Apóstol Pablo nos dice que hacía su libre albedrío. Sí, Señor, les voy a contar. En mi libre albedrío odiaba a Cristo, aborrecía a los cristianos, los perseguía, los torturaba y perseguía todo el tiempo a la iglesia, porque a los ojos de él le parecía correcto. Para eso le sirve el libre albedrío a uno. El libre albedrío de ustedes antes de Cristo, abortos, fornicaciones, borracheras y aún siendo cristianos. Entonces, Pablo dice, mire, la verdad es que yo iba para Damasco, iba a capturar un poco de cristianos que estaban lejos, pero llegó Dios a mi vida. ¿Desde cuándo Dios planeó ese encuentro? Desde antes de la fundación del mundo. Dios llegó a mi encuentro, se enfrentó conmigo y me dio vida. Pero Pablo, ¿tú qué querías hacer? Yo quería matar a los que estaban siguiendo a él. Ahora al que yo quería matar viene y me da vida a mí, por gracia, para que toda la gloria sea de él. Lo que diría Pablo es, mira, la vida de Cristo, el encuentro con Cristo no fue casualidad. Fue un plan elaborado desde antes de la fundación del mundo para que cuando yo fuera camino a Damasco, Dios llegara a mi vida. Y lo mismo que pasó en cada vida de ustedes, a los 23, a los 8, a los 15, a los 10. Dios vino con su poderoso evangelio y transformó un Lázaro muerto y nos convirtió en hijo de Dios. Yo quiero que pensemos en este. ¿Desde cuándo Dios nos amó?
por favor, espero que me sigan. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios nos amó antes de que creyéramos en su Hijo. Antes de que Cristo fuera a la cruz. Y esto que voy a decir va a sonar muy fuerte. Y me gano los problemas si quieren. Pero aún me amó cuando estaba en ese periodo de tiempo donde vivía sin Dios y sin ley, haciendo todo lo que era aborrecible a sus ojos. Me amó aún cuando yo le odiaba y le aborrecía. Ahí, pacientemente, en su amor, esperando el día y la hora en que su plan eterno se iba a llegar a mi vida para cambiar el corazón de piedra y ponerlo de carne. Tal vez eso cueste. O sea, yo puedo entender que Dios me amó la eternidad, pero en ese periodo de tiempo no me amó. Y fue por amor que Él se sacrificó por mí. Fue por amor que Él vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces, ¿es posible que el amor de Dios sea tan grande como lo muestra la Biblia? Tan infinito, tan profundo. ¿Por qué cuesta tanto entender que si Dios empezó una buena obra en mí, yo puedo confiar plenamente en Él que Él la va a perfeccionar? Soy un recipiente de su gracia. Solamente somos un vaso de barro donde la gloria de Dios vino a vivir con nosotros y Él mismo está limpiándonos, Él mismo está haciendo su perfecto plan en nosotros. Y viene la otra conclusión cuando se habla de la elección, pastor, pero el problema es que, como tal vez han pensado muchos aquí, dice, pastor, si yo sé que la salvación está en Cristo y la salvación no se va a perder, eso hace que la gente se relaje. Eso hace que la gente no tenga un compromiso con Dios y que la gente se descuide y que se haga la negligente. Y tal vez ustedes piensen que alguien aquí sentado que cree en el Evangelio de Dios y en la gracia y que como no va a perder su salvación se relaja, esa es la excusa. ¿Saben cuál es el problema de llegar a conclusiones tan ligeras y superficiales? ¿Quieren escucharla? Porque no seguimos leyendo el texto. Vayan a Efesios 1, por favor. Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que dice el texto en donde Dios está manifestando su poder en su palabra. No está diciendo que escogió a Renato porque Renato era santo y sin mancha. No, lo escogió para que de ahora en adelante sea santo y sin mancha. ¿Quién está haciendo esta declaración? Dios mismo. Es decir, mis hermanos, Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Déjenme colocar esa ilustración que hizo el pastor Mateo. Vamos a ver si me sale bien a mí. Cuando ustedes llegan a Villavicencio hace muchos años, antes de que estuviera el doble carril, la carretera nueva, uno llegaba, recuerda madre, por la parte de arriba del norte de Villavicencio y era una montaña y una avenida larguísima que era derechito y llegaba a un romboy. ¿Sí? Entonces el pastor Mateo decía esto, es más o menos esto. Usted se para en el romboy y son como unos 8 kilómetros de bajada. Es como si viene una tractomula llena de ladrillos que perdió los frenos y te estrella. ¿Vas a quedar igual? No, yo me imagino la papilla. Ahora, por favor, déjenme poner esa ilustración. Imagínense que esa tractomula pesa 10,000 millones más, pero es el poder de Dios que llega a tu vida. Mi pregunta, ¿no vas a cambiar? Yo no estoy colocando el énfasis en el hombre, pero ese amor con que me salvó antes de la fundación del mundo, ¿no llega a mi vida para dejarme igual? No. Llega a mi vida para transformarla, para no dejarme como estaba, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando llega el amor de Dios a mi vida, no llega a alcahuetear o no llega a dejarme igual, llega a transformarme. ¿Transformarme para quién? ¿O qué quiere hacer Dios en mi vida? Moldearme a la estatura de Cristo. Y eso implica aflicción, provisión, pruebas, todo lo que Dios quiere hacer en mi vida para llevarnos a la estatura de Cristo. Pero todo eso solamente es verdad si estamos en Cristo. Entonces, nos amó con amor eterno y cuando Dios en su provisión, ese amor se hace real en mi vida, ¿de verdad vamos a cambiar? No que decidimos cambiar. Ese amor nos va a cambiar. Esa gracia va a tener efecto. Entonces, si hay una idea en ustedes de decir, no, mi esposo la gracia lo tiene relajadísimo. No, es que tal vez ni tenga el amor de Dios en su vida.
y yo no quiero volverme legalista, solo estamos haciendo un examen a la luz de la Escritura. El amor de Dios, cuando llega una persona, cambia, o sea, es una nueva criatura de verdad, completamente nueva. Eso dice la Biblia. No la va a dejar igual. Ese mismo amor con que Cristo fue a la cruz, ese mismo amor que me salva, es el mismo amor que me va a transformar. ¿Creen eso? ¿Que Dios te está transformando ahorita por amor a Él? Y a veces tenemos la tendencia de hacer cosas necias, tontas. Pero mis hermanos, yo le doy tanta gloria al Señor que dice que Él es fiel y justo para perdonar y no ustedes a mí. Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y qué? Y limpiarnos de esa maldad. Eres menos sucio hoy y más como Jesús hoy. Y toda la gloria es de Dios. Y si por alguna manera empiezan, pero pastor, yo tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer. Hazlo. Y te van a disciplinar por necio. Escúchame bien, yo no estoy diciendo que uno sea una roca tonta, boba, que no sabe hacer que la voluntad de Dios. Porque más adelante vamos a resolver este dilema, pero quiero adelantar algo. ¿Cuál es la relación de la gracia de Dios, el evangelio de Dios con la ley? Escuchen bien. ¿Cuál es la relación entre la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios y la ley de Dios? Déjenme leer lo que dice un autor, se llama Timothy Keller. Dice, la ley nos muestra nuestra necesidad del evangelio. ¿Estamos bien? O sea, la ley no muestra cuán increíble soy, la ley muestra cuán pecador soy. Y entonces, una vez hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, la ley viene a ser la manera de conocer, servir y crecer en la semejanza de aquel que nos salvó. Es crucial en nuestra predicación que no nos limitemos a decir nuestra gente todas las maneras en que ellos pueden ser moralmente buenos, sin relacionar tales exhortaciones sin el evangelio. Pero tampoco debemos limitarnos a decirles una y otra vez que ellos pueden ser salvos por la libre gracia de Dios, sin mostrarles cómo esa misma gracia de Dios cambiará realmente sus vidas. Si alguien es salvo hoy aquí sentado, Dios lo está transformando para la gloria de su nombre. Si alguien no es salvo aquí, mi hermano, eres igualito que hace un año o peor de lo que eras antes de un año. Porque Dios empezó una buena obra. Tenemos caídas y luchas. Pero la gloria de quién? ¿No les parece increíble si hoy gastáramos un tiempo que nos queda para volver a la fuente de poder? Volver a la fuente inagotable. Y decirle, Señor, he sido un pámpano necio. Amados que están aquí, ¿cuántas veces han golpeado a sus familias creyendo que con los látigos de sus juicios van a cambiar? Hay gente que dice, pastor, yo ya estoy aburrido de decirle lo mismo. Eso parece como echarle agua a un pato. Eso le resbala todo. Eso no cambia por nada. Bueno, un pato va a seguir siendo un pato. Pero solo Dios puede hacer de alguien inmundo una persona que tenga sed de Jesucristo. Amén. ¿Cristo es suficiente? ¿Qué tal si en estas semanas en el ejercicio, solamente como ejercicio, en vez de ver a su esposa y a su esposo y golpearlos, usted no es lo mismo que antes, mi vida espiritual está decayendo por culpa suya, mis hijos están yendo al infierno porque usted no es el pastor de esta casa? ¿Por qué no se toman de las manos en el amor del Señor y decir, mi amor, necesitamos a Cristo, volvemos los dos a Cristo? Porque la cantaleta no cambia a nadie. Si vamos a exhortarnos, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero según las escrituras en Efesios, la mayor exhortación es decir, te hace falta Jesucristo, te está alejando de Él, vuelve a Él. Porque Él es la vid. Ni la esposa es mi vid, ni mi hijo es mi vid. Mi única vid se llama Cristo. Y de Él viene toda fuente de poder. De Él viene toda fuente de limpieza. De Él viene todo perdón y restauración. De nadie más. Pastor, usted está haciendo muy ligera las cosas. Hermano, siga peleando con eso. Pero yo no. Es Cristo, la fuente de todo poder y de toda limpieza. Él puede limpiar lo más sucio hoy. Si mi pecado fuera rojo como el carmesí, mi disciplina lo hará blanco como la nieve. No, mi sangre lo hará blanco como la nieve. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Dios pueda perdonar de esa forma hoy por amor a ustedes en Cristo? Vamos al Señor. Vamos a orar.